Buenas noches. En este momento yo voy a exponer la articulación de la rodilla. Primero que todo, pues vamos a hablar de los materiales que se usaron. Está hecha a base de icopor. Yo hice dos rodillas realmente. Esta primera rodilla está hecha de masa de foamy en ella y plastilina. En ella yo quise plasmar las partes anatómicas de la rodilla, pues como las más principales, porque realmente tiene muchas. Y la rodilla articulada, pues realmente está hecha de icopor, tiene pinzas negras del cabello, tiene caucho, lo sacamos de una bomba, tiene madera que es palo de balso, tiene pegante de silicona, tiene jeringas, agua, unas mangueras y no más. Entonces pues la explicación es como la hice. Primero que todo pues empecé con la parte anatómica tratando de hacer esta parte anatómica donde queda pues el fémur. Como podemos ver, este hueso de la parte superior es el fémur, la parte inferior estaría en la tibia y el peroné. En medio de los dos encontramos con esta plastilina azul el menisco y por ende está el ligamento cruzado posterior que va de la parte de atrás de la rodilla cruzando por dentro del menisco y sale acá cruzando el ligamento cruzado anterior, que sería el ligamento delantero. Acá está la rótula, conocida biológicamente como la patela, y a los lados tenemos los ligamentos laterales. Estos serían pues como los principales partes anatómicos de la rodilla. Entonces pues vamos a mirar acá. La rodilla es la articulación intermedia, de la inferior, de la extremidad inferior. Es algo fundamental en nuestra vida cotidiana. Sin la rodilla no podríamos ni correr, ni saltar, ni agacharnos a recoger algo. Realmente es una articulación que es muy importante. Es muy propensa a lesiones, pues dada su mayoría de actividad física. Esta rodilla contiene 21 músculos que se intersectan en ella. Para evitar roces y deslizamientos, ella están sus huesos cubiertos de cartílago y pues sobre todo los meniscos, que es como un líquido. La rodilla contiene planos y ejes de movimiento. Resulta que los movimientos que tiene es la flexión y la extensión. Eso lo podemos notar en esta otra maqueta, que es la articulada, donde la rodilla se extiende y la rodilla flexiona. Tenemos también el movimiento de abducción y aducción, y también la rotación interna y externa. En cuanto a los planos, pues está el plano sagital, el frontal y el transverso. Y en cuanto a los ejes, también tiene un eje transversal, un eje sagital que sería el anteposterior y el eje vertical que sería el longitudinal. Eso en cuanto a toda la parte biológica. La rodilla pues es una articulación femorotibial y paleofemoral. En la parte femorotibial, o sea, que une el fémur con la tibia, en la parte femorotibial tiene unos cóndilos femorales y unos platillos tibiales. Y en la parte paleofemoral tiene la rótula. Es convexa y también es cóncava en la parte inferior. Los componentes óseos de la rodilla serían, en el caso de la rodilla articulada,
pues tenemos el fémur, está acá en la parte superior y es en este momento de mi maqueta una parte pues estática, no se mueve. Este fémur está compuesto por un hueso largo y muy fuerte, tiene una cabeza redonda que entra a la cadera y una inferior o distal abultada que está junto a los meniscos. La parte de la tibia, que sería esta gruesa de acá, la tibia es la parte más gruesa de la parte del huesito de abajo, soporta pues la mayor parte del peso del cuerpo, y transmite del fémur al pie todo el movimiento que debe realizar al caminar. La rótula pues podemos ver aquí por debajo que está hecha también con icopor, y pues la cubrimos con caucho en una bomba, haciendo el símbolo pues del ligamento que la cubre. La rótula es la protección, le da protección a la rodilla. Debajo de ella están los meniscos, que se prestan pues como extensores de la rodilla, y estas promueven el movimiento y brindan la estabilidad a la rodilla. La rodilla también tiene unos tejidos blandos. Existe una membrana sinovial que está entre el fémur hasta los meniscos. Existe la cápsula articular y existen las bursas que hacen la función de cojín para evitar las fricciones y el daño de la rodilla. También existe un retináculo que conecta la rótula con el fémur y el menisco con la tibia. Quiere decir que eso se encuentra más o menos en este espacio. El menisco está unido al fémur y la rótula y tiene la unión con el ligamento cruzado anterior. Cuando nosotros realizamos la rodilla, en esta parte de acá, lo que hicimos por dentro fue simplemente colocar el caucho de extremo a extremo, pues hablo de la parte interna, de extremo a extremo a ambos lados, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, y lo único que hicimos fue girar el fémur para que quedara por acá el ligamento cruzado. Acá se puede ver el ligamento cruzado. Existen dos, el posterior y el anterior. Y los ligamentos son los que refuerzan y le dan resistencia a la rodilla. Existe el ligamento colateral, existe el ligamento cruzado anterior, el posterior, el ligamento rotuliano y el ligamento popliteo o oblicuo. Eso está en cuanto a la parte biológica, profe. Yo ya te había mostrado todas mis fichas y de ahí pues me estoy ayudando. En cuanto a la parte del fenómeno biofísico de la rodilla, pues como habíamos dicho ya anteriormente, la rodilla tiene varios movimientos. Tiene el movimiento de Bueno, en cuanto a la descripción del fenómeno biofísico, pues como ya habíamos dicho anteriormente, la rodilla tiene varios movimientos. Entre ellos está la extensión, como podemos observar acá en la maqueta, pues, y la flexión, cuando la rodilla logra flexionar gracias a los tendones y ligamentos que tiene en su parte interna. También tiene el de rotación, pues mi rodilla no rota, pero en la real sí rota. Y pues ya, la rotación es interna y externa. Dentro del fenómeno biofísico de la rodilla encontramos que tiene una incongruencia articular y una variación de elasticidad. El movimiento también tiene un deslizamiento. Ese deslizamiento lo podemos notar en la parte que están los meniscos, los ligamentos anterior y posterior, y obviamente la función que también cumple la rótula. Ese deslizamiento se da entre la tibia y el fémur. Para eso están los meniscos.
para evitar un rozamiento muy brusco y que haya un daño de ligamentos o algo peor en la rodilla. Yo creo que ya. Este movimiento de flexión, extensión y rotación lo encontré como osteocinemática. La rodilla tiene una cadena cinética cerrada, tiene una restricción de movimiento, ya que la articulación se limita a los movimientos solamente de flexión y de extensión. Flexión y extensión, por eso sus movimientos son de cinética cerrada. Los rangos de movimiento realmente, pues como podemos ver en la rodilla real, la rodilla puede formar un ángulo de 90 grados y a medida que extiende pues va abriendo el ángulo a ser obtuso, o si lo flexiona pues a hacer un ángulo agudo. Para eso se presta también a subir las escaleras, pueden formarse incluso ángulos de 80 grados. Si es un... esa parte el giro que da la rodilla se mide en grados, es un movimiento de rotación axial, es mecánico de rotación automática. ¿Por qué automática? Porque es una rotación activa entre la tibia por la fuerza muscular. Es un mecanismo de atornillamiento, tiene tensión de ligamentos cruzados y se vuelve un mecanismo de rotación terminal, ya que la posición estrecha de la articulación con la mayor congruencia de las superficies articulares y la mayor tensión de los tejidos que la poseen. Si la rodilla está en extensión completa, rotación axial, y si no es posible es por los tejidos blandos que están tensos. También encontré algo sobre la rodilla que se llama artrocinemática. En la artrocinemática podemos hablar de el rodamiento posterior y el deslizamiento anterior. La cadena cinética abierta es sobre la tibia cuando rota lateralmente, cuando el fémur está relativamente fijo y durante los últimos 30 grados de extensión. Eso en cuanto al fenómeno biofísico. Vamos a hablar un poco de la parte biomecánica. Pues como ya sabemos, la biomecánica estudia la estructura y la función de los sistemas biológicos a través de los métodos mecánicos. Describe el movimiento de las fuerzas y las leyes mecánicas. Lo que yo investigué sobre la rodilla es el desplazamiento en osteocinemática y artrocinemática. En osteocinemática, pues obviamente como el nombre no lo dice, tiene que ver con los huesos. Poseen giro, poseen balanceo y un deslizamiento. El giro del hueso rota alrededor de un eje en movimiento y es perpendicular al plano de la superficie articular. El balanceo ocurre fuera del eje perpendicular y el deslizamiento es una superficie que se traslada sobre otra superficie estacionaria. Quiere decir que el hueso del fémur se traslada sobre la tibia del peroné, pero está protegido por los meniscos y los ligamentos cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. En cuanto a la artrocinemática, es el movimiento intrínseco de la articulación y relaciona dos planos articulares. También la artrocinemática tendría que ver con el giro, con el rodamiento, el deslizamiento y el el torque. El giro es el movimiento superficial articular con el mismo eje mecánico. La rotación es incongruente y diferente a los radios de la curvatura. El deslizamiento sería articular congruente y el movimiento del torque sería el movimiento superficial articular al final del giro. Es diferente al eje cuando cambia sobre el plano. Hay una rotación conjunta, hay una rotación congruente y hay una rotación incongruente. La rotación conjunta no es un movimiento libre, se da gracias a las articulaciones. La rotación congruente es la articulación adyacente a los patrones funcionales a los que
le dan el movimiento de la rodilla. Y la rotación incongruente ocurre solamente en la dirección contraria a los patrones no funcionales. La mecánica articulada paleofemoral tiene varias funciones. Una de ellas es aumentar el brazo de palanca que existe en los cuádriceps. Produce también estabilidad funcional a la carga que lleva las rodillas, es decir, prácticamente de todo el cuerpo. Y permite la fuerza del cuádriceps, que permite el ángulo respecto a la estética de la rodilla. La articulación no se habla propiamente de osteocinemática, sino de contribuir al movimiento de flexión y extensión. También podemos describir dentro de estos movimientos de la rodilla una inclinación media y lateral, una rotación media y lateral y una traslación media y lateral. La inclinación medial se da entre 0 y 30 grados. La flexión inclinalateral entre 20 a 100 grados. Las fuerzas que actúan sobre la articulación pueden ser pasivas, dadas las capsuloligamentos, y pueden ser activas desde los músculos. Esa estabilidad de la rodilla la da tanto la articulación como la mecánica toclear, y los soportes simétricos y la congruencia articular. ¿Cuáles son las exigencias biomecánicas de la rodilla? Pues ya lo estamos diciendo anteriormente: generar estabilidad y soporte de peso, extensión máxima de la articulación, ser móvil para producir la flexión y alineación con las demás articulaciones. Los componentes pasivos y activos dependen de la posición de la rodilla, en gran magnitud y dirección de las fuerzas generadas de ella. Y también los meniscos. Los meniscos son una de las grandes partes de la rodilla, ya que mejoran la congruencia articular. Contribuyen a la distribución de las fuerzas para que la rodilla no vaya a sufrir algún daño. Los ligamentos pues resisten esa fuerza de la articulación, y la estabilidad dinámica pues tiene grupos musculares que brindan esa estabilidad activa y dinámica en la rodilla. Ese grupo muscular se divide en 4 músculos extensores, 7 músculos flexores, músculos biarticulares y un grupo extensor en la rodilla. Todos forman un grupo extensor de la rodilla. Yo investigué algunas de las enfermedades que pueden haber en la rodilla. Entre esas están la lesión de ligamentos de rodilla, prótesis total de rodilla, fracturas, trombolia de la rodilla, lesiones de menisco, artritis, cáncer de hueso, infecciones tanto en la rodilla como en los meniscos, esguinces de rodilla, desgarre del tendón, dolor, inflamación y desgaste del cartílago. Y pues la que más me llamó la atención a mí fue el ligamento cruzado anterior, que es el desgarro del ligamento que conecta el fémur con la tibia, y esto se da sobre todo en los deportistas que requieren cambios repentinos de dirección. Está la tendinitis rotuliana, está la dislocación de rótula, y pues en cierta forma también investigué cómo podemos evitar estas lesiones de rodilla y cómo podemos evitar estos riesgos. Pues obviamente evitando el sobrepeso, tratando de manejar bien la alta flexibilidad, dándole una fuerza muscular apropiada a la rodilla, no esforzarla cuando hacemos deporte, y pues la podemos prevenir haciendo ejercicio. ¿Quién me queda pues? Mucho. Y pues ya para terminar, como conclusión, los órganos involucrados que podemos ver dentro de la exposición en la rodilla serían los huesos, los músculos, el fémur, la tibia, la rótula o patela, ligamentos que son 6, meniscos, membrana sinovial, cápsula articular, bursas, retináculo y pues ligamento cruzado anterior y el posterior. No nos olvidemos que la rodilla transmite cargas y proporciona fuerzas.
Profe, muchas gracias. Doy por terminada mi exposición sobre la articulación de la rodilla.